Hermanos, buenas noches. Hoy vamos a ver el penúltimo tema de esta semana de gratitud y vamos a basarlo en el sistema de adoración que durante tanto tiempo la iglesia ha practicado, pero algo bien importante. Este sistema de adoración nació hace 6,000 años en el Edén. Cuando el ser humano pecó, la única forma que Dios pudo haber cubierto, no borrado, cubierto, cuando Adán pecó y Eva pecaron, cubrió con sangre su pecado, su desnudez la cubrió con las pieles del cordero, y entonces empezó un sistema de adoración basado en sangre. La ofrenda era el cordero, pero sin sangre no había remisión ¿de qué? De pecado. Y esta enseñanza que lo aprendieron Adán y Eva en el primer santuario que fue el Edén, ahí se adoraba, ahí se manifestaba la gloria del Señor. Los querubines cubrían haciendo dos funciones. La primera era que ya la pareja no regresara al santo hogar, y la segunda, pues el lugar santísimo siempre está protegido por dos querubines en lo que es el arca del propiciatorio, el Kodash Kodashim, y luego el arca del pacto. Encima el propiciatorio, que es Cristo, tiene dos ángeles. Uno de esos ángeles, ¿quién creen que era? A ver, correcto. Por eso odia tanta la ley de Dios, porque sabe lo que puede hacer la ley de Dios en el corazón humano cuando Cristo puede tocar nuestro corazón. Entonces, hace muchos años, en una historia la que leía, decía un predicador no sacro, no bendito, decía, no, Dios es malo. Decía la persona así, decía, yo creo que Dios está trató a Caín y Abel como un maestro que está en la universidad y tiene un alumno pobre, y uno rico, y el pobre le trae un regalo, pues lo que está a su alcance, y el rico le trae un Lamborghini, y el profe o el catedrático agarra y le da un patín el regalo del niño pobre, y el rico se lo acepta. Y decía que el niño pobre era Caín y que el rico era Abel. Y estaba argumentando estas cosas, pero yo estaba sentado escuchando su ponencia, estaba joven, y le digo, oye, pero Dios no estaba de cumpleaños. Y me dice, ¿cómo? Le digo, Dios no estaba de cumpleaños, o sea, Dios no estaba pidiendo regalos cuando estaba con Adán y con Caín y con Abel. Como que lo saqué de su estatus ahí. Dijo, luego platicamos, le digo, sí, está bien, pero bajando le dije, oye, Dios no estaba de cumpleaños. Le digo, yo vengo de otra religión, uno joven se mete en problemas gratis, ¿verdad? Pero bueno, y empezamos a platicar, y le dije, Dios no está de cumpleaños, o sea, Dios no le estaba pidiendo regalos al ser humano. Va acorde a los versículos que estamos leyendo, o sea, Dios le había dicho, oye, tu salvación, y esto es fuerte, hermano, no sé, tu salvación va a estar datada en sangre, pero este es el reglamento para que tú puedas venir a adorarme a través de tus ofrendas y yo pueda cubrir tu pecado con mi sangre. Y entonces a Caín le habían dado las mismas instrucciones que a Abel. Caín pudo haber agarrado lo mejor del fruto de su tierra e ir y decirle a Abel, oye, véndeme el mejor de tu ganado. No lo hizo, porque Caín es el típico hombre como nosotros que queremos entregarle a Dios lo que queremos, no lo que Dios pide y lo que Dios indica. Entonces, esa parte, hermanos, de administración en la iglesia nos ocasiona muchos problemas a nosotros, no a la iglesia, porque Dios sin mi ofrenda o con mi ofrenda, sin el diezmo, con el diezmo, Dios siempre va a sacar su obra adelante. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte. Entonces, por esa razón, el Señor dejó detalles específicos de cómo adorarlo. Miren, vámonos al tiempo de Israel. ¿Cómo se seleccionaban los diezmos en el tiempo de Israel? ¿Cómo era la selección de diezmos? Sí, por ejemplo, las vacas, supongamos que tenía el judío 100 vacas, ¿cómo le hacía? Bueno, 10 vacas para no notar números altos. ¿Cómo le hacía para seleccionar el diezmo? Las pasaba por vara en su ganado, había corrales y las contaba, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, las hacía caminar y las contaba, y la 10ª vaca que caía, ese era el diezmo, no la podía cambiar. Podía ser una ciega, una quebrada, ese era el diezmo, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando hacía la ofrenda, ¿cómo estaba la diferencia ahí?
No la pasaba por vara. La ofrenda tenía otro significado. Tenía que ir a su ganado y lo mejor de su ganado, ofrecerlo. ¿Quién representaba la ofrenda? Vemos la diferencia de adoración. El diezmo pues era lo que caía y no lo podías cambiar, o sea, lo voy a cambiar porque yo quiero darle lo mejor al Señor. No, si lo cambiabas era penalizado, tenías que pagar ciertas condiciones. Así que lo que caía era lo que caía, pero cuando se trataba de la ofrenda, que era lo mejor, entonces tenías que elegir a lo mejor, no lo pasabas por vara, ibas y elegías lo mejor y se lo dabas al Señor. De allí la iglesia concluye que el diezmo, la ofrenda no puede ser menor que el diezmo, ¿sí? Tiene que ser, bueno, dicen igual, pero creo que no, arriba. La calidad de la ofrenda tiene que ser arriba, porque hasta ahorita sigue tipificando a la mayor ofrenda que el cielo nos ha dado. ¿Quién es? Ahí está, miren, es el último tema. Fíjense lo que dice aquí, deseado a todas las gentes, página 46. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempos de hambre, proveyó en una tierra pagana. ¿Qué tierra era? ¿Cuál era esa tierra? Hermanos, ¿qué tierra era? Egipto. Un refugio para María y el niño Jesús. Y aquí está lo importante, antes de que lo lea. La tradición habla que por estas fechas Cristo nació. Ustedes y yo sabemos que no es cierto. Que esa fue entre septiembre y octubre más o menos su nacimiento, porque era una época en que los pastores apenas empezaba el frío y se acomoda así. Prácticamente es la época, cuando la Biblia habla específicamente, y también la segunda venida, prácticamente, nosotros como adventistas no podemos dar fechas, pero sí tenemos las etapas del regreso, y sabemos que el Señor Jesús va a venir cuando las uvas estén maduras, y ese tiene dos símbolos, pues la mies, la gente, pero también habla de las uvas normales. Cristo o Dios siempre ha puesto esas partes iguales. ¿En qué fecha las uvas maduran? Pues en las fechas del Yom Kippur, en las fiestas de Purim, y el Señor tiene que cumplir su etapa porque sus fechas son exactas. No hablo de fechas de día, me refiero a sus ceremonias que el Señor estableció. Dios es Dios de ceremonias, Dios de datos. Entonces, esperamos al Señor en esas fechas. Por eso dice, oráis para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en ¿qué? En sábado. Entonces, pero no vamos fechas, simplemente tenemos la vislumbre de lo que el Señor aparece, pero en su primera venida apareció por esas fechas, entre los días de septiembre y octubre, prácticamente el comentario bíblico dice eso. Pero en esas fechas que aparece el Señor, aunque María y José no eran pobres, no eran pobres, la profesión de un carpintero en el antiguo Israel dejaba economía estable, tampoco eran ricos, pero no tenían carencias. Pero en el momento de la huida, primero fue el empadronamiento y luego la huida porque querían matar para que se cumpliera la profecía. Dice, vos fue oída en Ramá, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser ¿qué? Consolada. Significaba eso de Herodes el Grande, sacrificar a los niños. Entonces, pero antes de que ellos huyeran por eso, llegaron los hombres de Oriente. La tradición común dice que eran 3, pueden ser más, pueden ser menos, y le llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Nosotros no le ponemos nombre. Que trajeron incienso, mirra y oro. Incienso, los tres tienen significado que ustedes ya conocen, pero no nos datemos en el significado, datémonos en el objetivo. ¿Cómo sabían estos hombres que venían de Oriente que el Señor iba a tener esa necesidad? Supuestamente dice la pluma inspirada y también la tradición que venían de Mesopotamia, o sea, a 800 kilómetros, a 1000 kilómetros de distancia, buscando una estrella, que nosotros sabemos que no era una estrella, era un coro de ángeles que los estaba guiando, y traían específicamente a esto, pues, esto, miren, el Dios de provisiones, eso era el Dios de provisiones. O sea, nunca he visto un pueblo que diezma y ofrenda que tenga necesidad. Nunca. Y nunca va a haber una familia en nuestra iglesia que se mantiene en el sistema del PDP o la deducibilidad personal con Dios que tenga carencia en su familia. No tendrá riquezas, pero tampoco tendrá pobreza. Dios va a suplir cada necesidad que ellos tengan. Y Dios va a cumplir los deseos de su corazón siempre y cuando sean deseos que hagan que su vida espiritual crezca y su familia esté bien para con Dios. Esa es la parte que tenemos que entender. Pero entonces, aquí hay algo bien importante. Miren, nuestro infinito Dios proveyó
para su familia terrenal a través de las personas desconocidas y lejanas. Queda demostrada la absoluta soberanía del Señor en toda la tierra, a través de sueños, los viajes de huida, tanto de los sabios como de José con su familia, fueron guiados providencialmente. ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Quién le dijo a los magos o a los reyes de Oriente, como que le quieran llamar, que Jesús necesitaría eso? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo sabían eso? Habían profecías, hermanos, en aquellos lugares. O sea, no nada más eran los judíos que esperaban ¿a quién? A Jesús. Esos hombres que venían eran descendientes de Abraham, eran los descendientes de Ismael y Agar, tenían su profecía. Si nosotros pensamos que somos los únicos que esperamos a Jesús, no crean que estamos tan correctos, ¿eh? Que tendrán que guardar el sábado, bueno, esa es otra historia, otra doctrina, pero hay gente allá afuera que también espera a Jesús y que a veces lo busca. Se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir, pero lo busca mejor que nosotros. Hermanos, imagínense, a los israelitas no estaban esperando al Mesías. Está correlacionado con el tema de ayer. ¿Por qué creen que los judíos no esperaban a Jesús? ¿Pero por qué estaban ciegos? ¿Qué estaban haciendo? Negocios. ¿Que estaban haciendo negocios? No está mal, pues hay que buscarle. Nos gustan las cosas buenas. Claro, hermano, nos gusta. Nosotros somos los que mejor debemos vestir, los que mejor debemos calzar, los que mejor debemos tener el mejor carro, los que mejor debemos tener la mejor iglesia. Pero cuando eso se convierte en el centro de nuestra atención, Dios lo evita. Vamos a ver esta parte. Lo estaba buscando, no me acordaba, pero lo encontré. No estaba chateando, me estaban viendo aquí, ya estaba mirando, fue ustedes que están en el WhatsApp. No, estaba buscando esta frase y está en el Cristo triunfante y dice así: que los hijos, fíjese bien, fijémonos bien en esta parte. Antes de que el diluvio llegara a la tierra, el Señor tenía, dice el Espíritu de profecía, que la tierra no eran piedras lo que había en la tierra. ¿De qué estaba cubierta la tierra? No, pero ya, o sea, cuando estaba Adán y Sed y Caín, ya, o sea, ya había pecado, pero ya había hombre. ¿Qué había en las tierras? En vez de piedra, ¿qué había? Oro, piedras preciosas, y sobre todo las riquezas estaban en el valle. Entonces Dios permitió que los hijos de Sed fueran a los valles. Se llama el libro del Cristo triunfante, ahorita les paso las páginas si gustan. Pero cuando los hijos de Caín vieron que estaban tan fructíferos, ¿qué creen que pasó? ¿Qué hicieron los hijos de Caín? Vinieron de la ciudad donde estaban y empezaron a habitar en el valle. Los hijos de Sed, al ver esto, subieron ¿a dónde? A las montañas. Dios siempre había buscado que su pueblo marcara la diferencia, que hubiera diferencia, que el mundo ya afuera nos identifique como príncipes de un pueblo santo. Es lo mejor que nos puede pasar. Por todos lados Dios siempre ha buscado eso. Riquezas, bendiciones, salud, somos los más longevos en la tierra, lo que quieran. Pero cuando los hijos de Sed vieron esto, se fueron a las montañas y Dios los siguió bendiciendo igual. Pero aquí empezó el desorden, que no es el tema de hoy. Bajaron, vieron a las mujeres que estaban muy guapas, las de Caín, y se bajaron al valle y se mezclaron. Siempre perdemos la cabeza, ¿verdad? De repente. La naturaleza humana, pero ya no les sigo porque me jalan las orejas en la casa ahorita. Pero bueno, entonces, hermanos, aquí entra la parte importante. El Señor de la gloria desciende a la tierra y hace provisión para que estos hombres que venían de Oriente trajeran lo que él iba a necesitar en el futuro. Esto. O sea, Dios siempre se está anticipando a nuestro futuro. Por eso no debo de preocuparme porque vaya a comer mañana. Hay unos libros, yo creo que los que son de mi edad y un poquito más grandes se han de acordar de ellos, se llaman Mis historias favoritas. ¿Cuántos tuvieron esos libros de pequeño? Bueno, tengo una colección nuevecita, me la regalaron hace como 8 años, y ahora los estoy usando con mis hijos. En esos libros hay historias, una de ellas eso, de una familia que era una noche de frío y tenían hambre, mucha hambre, y pues no había pan para comer, y los niños empezaron a orar, a decirle que el Señor diera el pan, y la mamá, y pues con dudas, y de repente tocan la puerta, abren la puerta y era una persona con pan. Los niños decían: mamá, Dios contestó mis oraciones. Pero atrás la historia dice que unos minutos antes de que la persona llegara a visitarlos había pasado un camión, rebotó contra tal vez una piedra, lo que había, no me acuerdo bien de la historia, hermanos, ya tengo muchos años de edad, yo no lo he leído todavía, no he llegado ahí, y que se abrió la puerta y se cayeron los panes
Así que la persona pasa, encuentra los panes y los lleva a la casa. No porque la persona le llevara pan, se las encontró y pues obviamente, como yo de visita, se los llevó a ellos. Se los llevaba a ellos, a esa familia. Dios siempre está pendiente de su pueblo. De eso debemos de estar seguros. No debemos de tener, hermanos. Hace como 8 meses estaba en la iglesia con los muchachos y me decían, viendo unos temas de clubes, y me decían ellos, pero ¿qué vamos a hacer? El día que nos empiecen a perseguir, porque les explicaba el funcionamiento de los clubes, dice, ¿qué vamos a comer? Nos van a meter a las montañas, aquí es desierto. Y entonces, pues te vas a casa, o sea, sí sabes cómo responderle, pero en ese momento no traes las tablas para responderle porque pues no somos una computadora para tener todos los datos. Me voy a la casa, me pongo a estudiar la historia de la redención y la verdad acerca de los ángeles, y dice que en ese momento cuando nosotros, bueno, primero vamos a salir de las ciudades al campo. Todo está bien, tenemos que ir trabajando y consumiendo lo que tengamos, pero cuando nos llegue la persecución en el campo, tendremos que ir hacia las montañas, hacia lo inhóspito, hacia lo solitario. Y cuando estemos entrando a las montañas, ¿qué creen? ¿Qué nos vamos a encontrar entrando a las montañas? A nuestro ángel guardián, con provisiones para nuestra comodidad y nuestra tranquilidad en los días de guerra. Y cuando yo leí eso, mi alma se tranquilizó al saber que hasta en los últimos días Dios tiene preparado nuestra seguridad en sus manos. Y dice la pluma inspirada que si va a ser posible, va a volver a caer maná, ¿qué? Del cielo. Entonces, ¿qué miedo tenemos? El Señor de la gloria sigue estando presente con su pueblo. Bueno, vamos a ver. Salmos 50, 10 y 12. Voy a ir cerrando con unos temas de la escritura y profecía. No me miren feo, eso se pelean con el Señor porque Él lo escribió. Están un poquito intensos, pero es necesario verlos, hermanos. Dice, nada sale de su control, todo lo gobierna Él. Este es el salmista. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves del monte y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice el Señor? Si yo tuviese hambre. Y entonces, ¿por qué Dios me pide que yo traiga una ofrenda de gratitud de fin de año? ¿O por qué me pide que coadyuve el evangelio con el diezmo y con las ofrendas? ¿Cuál es el objetivo? Porque mucha gente dice, no, pero es que tú vas a la iglesia y pagas cuotas, porque entras a la iglesia. Un día un hermano eso me dijo, pues es que nos cobran por entrar aquí. Le dije, sí, hermano, pero la calefacción no se paga sola, ni las luces tampoco. Le digo, y usted está cómodo en invierno. Y me dice, sí, pero le digo, bueno, está bien, Dios no ocupa su dinero, si quieres no lo digas, yo voy a proveer porque no es tuya la obra. Y le digo, bueno, y entonces, ¿cuál crees que sea la razón por la que Dios te permite que tú coadyuves en su evangelio? Primero, porque pues tenemos que entender esa parte. Dios no ocupa ni mi dinero, ni tu dinero, ni el dinero de nadie. Si Él quiere hacer la obra, acuérdense lo que hizo con Pedro. ¿Qué hizo con Pedro cuando le llegaron los romanos a cobrar el impuesto? ¿Qué le dijo que hiciera? Ajá, ¿y qué sacó del pez? De oro, yo creo. Y pagó sus impuestos. Dice, yo soy Juan Camaney, yo soy el dueño de todo el universo, lo que tú quieras yo te lo doy. Entonces, ahí nos deja claro que a mí no me necesita, ni a usted lo necesita. Pero hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros porque espera que nuestro carácter, no esta cara, nuestro carácter, nuestra forma de ser, se perfeccione en su obra, dejando el egoísmo, porque cuando usted y yo diezmamos y ofrendamos, dejamos de pensar en nuestro ego, de pensar en yo. Estoy pensando en la obra, y cuando yo pienso en la obra, mi corazón se doma. Cuando escuchamos a los predicadores decir, hermanos, hay que ir a predicar, porque si no predicamos, Cristo no va a venir y tenemos que alcanzar a las gentes predicando de casa en casa, yo digo, ese hermano está mintiendo. Si la Biblia dice que se ha predicado este evangelio por testimonio, no de casa en casa, el testimonio va a ser en el fuerte pregón, cuando nos agarren y nos digan, ¿y esos qué? Mira, son capaces de morir por el sábado. Y entonces, bueno, ¿por qué Jesús nos mandó a predicar de puerta en puerta? Por lo mismo que la ofrenda. Cuando usted toca una puerta y no le abren, ¿cómo se siente? Y habemos unos que otros aquí entacuchados que nos sentimos que no pisamos tierra. Pero cuando usted va y toca una puerta, usted aprende que pasando esa puerta para acá y cuando usted sale al evangelio, no hay niveles.
No hay ingenieros, no hay doctores, no hay nada. No hay ricos, no hay pobres. Ante la presencia del Señor, todos somos iguales. Por eso el sistema de adoración del Señor no son cantidades, son porcentajes. Lo mismo da el que da el 10%, $1,000,000 al que da el 10%, $1. Dios es Dios de porcentaje. Por eso, miren, vamos a ver esta parte, a ver si nos puede ayudar nuestro ingeniero de sonido a ampliarlo un poquito. Dice, Dios permite al ser humano que participe en su obra, no porque Él no pueda hacerlo solo. Necesitamos sentirnos bendecidos con ese llamado. Y en la parte azul, la oscura, la otra de la siguiente slide, la que está sombreada, a ver si la puedes ampliar. Vean lo que dice Malaquías 3:10. Primero, ahora sí, ya no me miren feo, porque esta es la Biblia. Y ahorita van a ver otras cosas más fuertes. El Señor del cielo desafía a quienes han suplido con su abundancia a probarlo. Primero te dice que traigas todos los días al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, de esto dice Jehová de los ejércitos, si os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios se obliga a hacerte una promesa porque en nuestra condición caída para nosotros es muy difícil que a veces traigamos los diezmos y las ofrendas, y a todos nos ha pasado. Empezamos a sacar las cuentas y la matemática no da. Seguimos. Aquí viene lo que les decía, en la siguiente slide. The Review and Herald, el 13 de octubre de 1899, la sierva del Señor publicó esa parte. Dice así: defraudar a Dios es el delito más grande que un hombre puede cometer, y sin embargo este pecado está muy arraigado y extendido en nuestra iglesia. Y aquí empieza lo siguiente. Vamos a dar lo siguiente. Ya les dije, no me miren feo. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, el gran final revelará ante ellos y todo el universo el bien que habría podido hacerse sin ellos, no hubiesen seguido sus inclinaciones egoístas, robando así a Dios los diezmos y las ofrendas. Habrían podido colocar su tesoro en el banco del cielo y preservarlo en bolsas que no envejecen, pero en lugar de hacerlo lo gastaron en ellos mismos y en sus hijos, y al parecer temían que el Señor recibiese algo de su dinero o su influencia, y de esta manera acarrearon sobre sí pérdida eterna. Piensen ellos en los resultados de retener lo que es de Dios. El siervo infiel que no puso interés en el dinero de su Señor pierde su herencia eterna en el reino de la gloria. The Review and Herald, el 22 de enero de 1895. Volvemos a lo mismo. Cuando Dios diseña el mundo, Él tenía un plan, porque en su infinita sapiencia sabía que el hombre podía equivocarse. Y diseñó un sistema por el cual el hombre podría ser salvo, y era la muerte de su hijo en la cruz. Y hace como 6 meses me decía una persona, la fe se muere, hermanos. La fe se muere con los días cuando nosotros no estamos enfrente o al frente de la guerra en las actividades de la iglesia. Esta persona creció conmigo años, no voy a decir nombre porque a lo mejor lo pueden conocer, y me decía esto, que mi corazón se quebró porque yo crecí creciendo admirándolo a él, porque era su sistema de benevolencia sistemática era el 30%, pero me lo encuentro, tenía años que no lo veía, y me dice, oye, me dijo, yo siento que somos un experimento de Dios. Cuando empezó a decirme eso, yo dije, ay, ¿por dónde vas a entrar? Le digo, pero tú, siendo anciano ungido de años en la iglesia, ¿tú me dices eso? Me dice, sí. Y le digo, pero ¿por qué me dices eso? Me dice, mira, te voy a contar algo, me dijo, pero no quiero que lo tomes a mal. Le digo, ¿te escucho? Me dice, es que, ¿te acuerdas de las personas que iban a la iglesia? Sí, y que se fueron, sí. Dice, pues le va mejor que a mí. Los negocios de ellos son fructíferos y yo estoy batallando por esto y por esto. Y así como estoy ahorita, estaba con las manos, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Y entonces les dije lo que les voy a contar. Señor, yo estaba diciendo, Señor, dime qué le voy a decir, porque pues donde le diga me va a salir. O sea, es como si tratara con el hermano Iguado, con el hermano Víctor, o con los hermanos que están aquí, o con Chuy, pues son dirigentes de iglesia. ¿Yo qué les puedo decir? Han crecido igual que nosotros en la iglesia. Por donde le diga me va a cortar, porque a veces cuando uno conoce la Biblia, pues se defiende, ¿no? Para bien o para mal. Pero entonces le dije, a ver, le digo, yo no voy a discutir contigo porque bíblicamente estás bien capacitado y conoces el espíritu de profecía de Piapa. Nada más te voy a hacer 2 preguntas. Entre los hijos de Jacob que tuvo Isaac y Esaú y Jacob, ¿quién fue el que más sufrió? ¿Quién fue el que más sufrió, hermanos? Entre Jacob
¿Y Esaú quién más sufrió? ¿Quién fue el que más sufrió? Correcto. ¿Y quién era el heredero de la promesa? ¿Quién se quedó de una pata, bueno, vulgarmente hablando, coja, dañada del tendón? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que estuvo 20 años en una tierra extraña? ¿Quién fue el que no vio a su madre morir, que era el que tanto amaba? Y entonces, ¿tú qué esperas? Le digo, impío, pecador este. Me dice, ya me esté un piedrazo. Le digo, pues es la realidad. Nunca ha sido el plan de Dios que ustedes y yo estemos cómodos, porque la comodidad nos va a apartar del cielo. El Señor permite que nos lleguen las pruebas, porque al oro se le forja y se le pule en el fuego. Para que usted y yo podamos brillar, tenemos que estar forjados y pulidos en fuego. Pero ese fuego de Dios no mata, ese fuego de Dios purifica. Si no, pregúntenle a los 3 hebreos en Daniel, o pregúntenle a Eliseo cuando agarró el río Jordán y lo abrió. Nosotros tenemos que entender esa parte. Miren, hermanos, estar en el sistema de benevolencia sistemática y de dar al Señor es difícil, porque llega el fin de año y ves el dinero que tienes en la mesa para diezmar, y créanme que muchos de los que están aquí no es poquito. Y dice, ya me alcanza para un carrito del año, para el enganche. Es que mira, yo quería una chimenea en la casa. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, hermanos. Pero de eso se trata, que te duela, porque al Señor de la gloria, a la mayor ofrenda que recibimos, ¿ustedes creen que se desprendió del fácil de decirle, sí, hombre, vayan por esos pecadores insignificantes y sálvalo? Le dolió, hermanos, le dolió verlo perder en la cruz. Tuvo que abandonarlo para que su hijo pudiera morir. Bueno, sí nos va a doler, pero con gozo, aunque nos duela, tenemos que venir a adorar al Señor. Señor, aquí está. Tú puedes multiplicar lo que cae en mis bolsillos si es tu voluntad. Pero por eso les decía ese día, tenemos que entender. Vamos a ver la siguiente slide, que ya es la última. Vamos a ver si podemos agrandarlo por partes. Dice, ¿retendréis a Dios lo que le pertenece? ¿Alejaréis de la tesorería la porción que Dios reclama como suya? Si lo hacéis, estáis robando a Dios, y cada peso será imputado contra vosotros en los libros del cielo. Igual, de Review and Herald, 23 de diciembre de 1890, o Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página 91, párrafo 3. Y la segunda slide. El deber es el deber, y debe cumplirse por esa misma razón, pero el Señor tiene compasión de nosotros en nuestra condición caída, es lo que dice ahorita, y acompaña a sus mandatos con promesas. Pide a su pueblo que lo pruebe, y declara que recompensará la obediencia con las bendiciones más ricas. No estimula a darle y declara que Él nos estimula a darle y declara que Él nos retribuirá, que la retribuye y estará en proporción con los donativos que le hagamos. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Dios no es injusto para que se olvide de vuestro trabajo y de vuestras acciones de amor. Cuán tierno y fiel es Dios con nosotros. Nos ha dado en Cristo las bendiciones más escogidas, mediante Él puso su firma en el contrato que ha hecho con nosotros. Dios es un hombre de negocios, y esos pactos están en Deuteronomio, pues el libro de la ley. De hecho, era el libro con que Jesús se defendía a Satanás, y ahí está el pacto hecho. Pero el pacto tiene 2 personas. El convenio y el contrato tiene 2 personas, el que firma y el otro que firma. El problema, o dirían ahora los de recursos humanos, el área de oportunidad que tenemos como iglesia, es que nomás Él cumple el trato y nosotros no. Y entonces Dios no puede bendecirte cuando tú no estás cumpliendo la parte del trato. La iglesia, o sea, nosotros tenemos que entender esa parte, hermanos. Ya no podemos llegar a fin de semana sin una economía estable en casa, inestable, perdón. Tenemos que llegar a fin de semana con abundancia de pan en nuestras casas, para que nuestros hijos cuando entren a la iglesia digan, Señor, gracias porque tú proveíste esta semana. Pero nuestra familia no puede dar las gracias si nosotros, como les decía en el tercer tema, vivimos endrogados. Las drogas son del diablo, grábense en la mente. Si van a sacar un préstamo para hacer palanca o impulso de negocios, está bien, pero consideren los intereses y no pueden perder. Pero las drogas, porque la gente me vea bien, voy y me compro.
el Pro Max 17, o me compro un carro que aunque mis negocios no alcanzan, o quiero vestir con ropa nueva cada sábado y con zapatos nuevos cada sábado, y por ahí abro el closet de mi esposa y tiene como 50 pares de zapatos y abrigos llenos también míos. Si estoy haciendo eso, estoy administrando mal los recursos del Señor. No significa que no me puedo vestir, vístanse, hermano, pues para eso trabajan y para eso ofrendan al Señor, pero tenemos que ser sabiamente utilizando los recursos, porque la vida del cristiano, hermanos, no solamente es color de rosa. Esa es la parte que siempre le digo a la iglesia. Si un predicador se para aquí y les dice, hermanos, miren que si ustedes diezman siempre van a estar bien, no es cierto, hermanos. A veces cuando se diezma y se ofrenda, también el Señor permite que nuestra vida tenga valles y no solo picos de éxito. Pero si yo como administrador de lo que el Señor me da, tengo recursos de donde agarrar en tiempos de guerra, ¿cómo voy a estar? Mi pan y mi agua están seguros en tiempos de guerra, pero para la gente sabia, hermanos. Por eso tenemos que encontrar ese balance en nuestras vidas. Pero también tenemos que entender que el momento que estamos cooperando con el Señor en los diezmos y las ofrendas, estamos esparciendo el Evangelio. Porque lo que usted diezma y ofrenda hace misiones en África, en Europa, en Eurasia. Y cuando usted llega al cielo, va a tener estrellas en la corona que ni va a saber dónde las ganó. Bueno, fueron las ofrendas que depositó aquí en el altar. Digo, no los exime ni a mí ni a ustedes hacer el Evangelio. Pero cerremos el tema. Miren. El sistema de adoración al Señor tiene dos lados, el que ofrece y el que recibe, pero el que recibe tiene que volver a dar. Tenemos que ser como los ríos que reciben agua de las montañas, pero reparten vida a su paso por donde van dando. Nuestras iglesias tenemos que entender esa parte. Siempre ha sido la idea de que la iglesia atrás tenga una cocina como la que tienen ustedes acá arriba, una super cocina. Cuando la gente venga aquí a la iglesia, y esa gente venga de visita, allá arriba, puede decir, hermano, pase por allá, por favor, hay comida para que usted coma. En la mía hicieron una supercocina y siempre está vacía. Yo le digo, ¿para qué le hicieron? Y llegó mi pastor y compró un super refrigerador. Le digo, pastor, pero no tiene ni fruta ni verdura, la gente llega y no podemos darle nada. Esa parte, hermanos, hace falta en nuestro sistema de adoración. No estamos supliendo las necesidades de la gente que tiene necesidad. Y el Señor eso lo mira detalladamente. ¿Qué falta más? Aquí va otra parte. Miren, nosotros pensamos, ¿cuánto era el porcentaje que diezmaban los judíos? Bueno, el diezmo hablo de todo, entre ofrenda y diezmo, ¿cuánto era el porcentaje de esos ingresos que hacían los judíos de regreso al Señor? Correcto. Pero entre ese porcentaje que había un mensaje bien específico. ¿Cuál era la tribu más pobre de los hijos de Israel? ¿Cuál era la tribu más pobre? Que fue castigada por idólatra, pero que le regresaron porque no fueron adúlteros. ¿Cuál era esa tribu? Que no tenía tanta economía. Los levitas, porque ellos no tenían tierra. ¿De qué vivían los levitas? Pero no todos los levitas oficiaban en ciertas edades en el santuario, tenían un calendario de actividades. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, no descuidarás a levita que habita en tu tierra. Tenemos levitas en nuestras iglesias y estamos descuidando a nuestros pastores. Todo es un entorno, hermano. El sistema de oración es un entorno. Todo. Por eso a veces dice, oye, yo ofrendo y diezmo, pero no me llega. Porque esta es la otra parte. Tienes a la viuda, tienes al huérfano y tienes al levita que no estás protegiendo. En mi santuario es el Señor. Por eso tenemos que entender esa parte bien, hermano, en nuestro sistema de oración. Ayer les contaba una historia que a mí me tocó vivir. Y hoy se las termino. Esa persona que me corre el trabajo donde estoy, que era hijo de un anciano ungido, adventista en una otra parte del país, y aparte en la universidad en la que estudié, me castigué mi título porque pues, no fui el viernes de noche a recibirlo. Pero me quedó claro algo, miren, termino, en el 2008 voy, y cuando llego a la facultad de ingeniería, estaba el asistente del director y me dice, oye, hace 3 años que te estábamos esperando y no viniste. Digo, pero me castigaron, me dijo, no. O sea, a mí me dijeron que estaba castigado por el sábado y yo me fui como el niño regañado que no le das una galleta y me fui y me encerré y le empecé a reclamar a Dios muchas cosas y le decía, pero en realidad yo nunca alcancé a levantar la vista y a confiar que Dios había provisto. Dije, bueno, pues ya ni modo, ya me perdí 3 años. Me dijo, hay una beca para que hagas una maestría. Le digo, ¿una beca? Me dijo, sí, son tantos pesos que te manda el CONACYT como regalo por tu promedio en la universidad y aquí está tu beca. Veías la maestría, nomás que si no la terminas, pues vas a tener que pagar.
Digo, pero es bastante. Me dijo, pues termina. Pero me entro a la facultad para hacer la maestría. ¿Y qué creen? Las primeras clases eran los viernes de noche. Ya había firmado el contrato, así que tenía terminado, tenía que pagar. Y había en mi dilema lo mismo de siempre, Señor. O sea, ¿cómo es posible que tus hijos, los adventistas, no pueden hacer negocios o no pueden ejercer la profesión por el sábado? Y empieza tu mente a retumbar. Y pues esa mañana, esa tarde, era un jueves, dijeron eso, me fui a la casa, iba manejando, era joven aún y tenía mucho cabello. Y le decía al Señor, Señor, le digo, mira, te diezmo el 20% de mis entradas y has sido noble conmigo. ¿Qué te parece si el sábado te doy el 30% de mis entradas y tú me ayudas con esto? Y yo dije, bueno, pues ya, creo que yo pensaba en mi gente, decía, no, pues a lo mejor, quién sabe. Llego a la iglesia el sábado, sí, deposito el 30%. Pues no estaba ni casado, ni compraba payadas, ni leche, ¿verdad? Jugaba todavía a eso, a esa libertad. Llego el lunes a la clase de la maestría y hablo con el doctor. Le digo, oiga, mire, tengo este problema. Me dijo, no puedo. Hale como quieras. Y pues no le puedo decir nada, era de los acá que escribían journals para las universidades como la de Hawái, UTEP y creo que Stanford también. Eran jornalistas de esos que les paga cheque el gobierno americano y aquí pues está haciendo. Y pues dije, bueno, Señor, pues yo hice un compromiso contigo. No, o sea, y es que tú esperas como ser humano que cuando haces un pacto con el Señor, la llave se abre automáticamente. Y pues no, ya los años te va diciendo que no, que Dios no trabaja así, que es en su momento, en su tiempo, y como les decía anoche, ¿a qué? A su manera. Pues llega el jueves y me lo encuentro por el pasillo. Me dice, ¿qué? ¿Te veo mañana o qué? Le digo, no me va a ver, no voy a venir. Dijo, bueno, vas a perder tu beca y vas a tener que pagar. Le dije, no importa. Ya me iba. Me dice, oye, ¿sabes arreglar computadoras? Yo, hermanos, joven y de repente, pues uno es medio groserón. Le digo, ¿qué? Aquí dice Fixi PC. ¿Qué? Yo estaba molesto porque no me estaba dando mi día y se supone que pues ya éramos gente adulta, ¿no? Ya no es necesario que vayas a una clase, puedes hacerlo online. En aquellos años apenas hacía online, pero podíamos hacerlo. Me dice, ¿te pones grosero conmigo? Le dije, no, pues como me trata lo trato. Me dijo, mira, deja de estar, así me dijo, deja de estar de payaso y te espero el lunes en la oficina. O ven mañana temprano a las 7 de la mañana, viernes. Le digo, pero a las 7 sí ven y aquí nos vemos. Llego a su escritorio y me dice, ya me contaron tu historia. Y yo, ¿cuál historia? Me dijo, por ahí alguien me contó tu historia. Si vienes los lunes a las 7 de la mañana, todos los lunes, yo te exento de que no vengas los viernes a clases. Y hermanos, pues era la respuesta que esperaba. Ya el doctor ya falleció hace algunos años, en la pandemia, por cierto. Pero queda claro algo, que Dios sigue siendo el Dios del pacto. ¿Sí? Que Él sigue respondiendo y que va a seguir respondiendo. Eso debemos transmitirle a nuestros jóvenes, de que Dios nunca nos va a dejar. Si tú te juegas la vida por Cristo, Él ya se jugó la vida por ti, se la va a volver a jugar por ti. A las familias que están aquí hoy les digo, esta semana hemos aprendido algo bien básico y bien importante en nuestras vidas. Dios jamás deja a sus hijos. Jamás va a dejar un hogar sin su bendición y su protección. Si Cristo es el centro de nuestra adoración, nuestras familias siempre van a tener la mesa rebosando de bendiciones. Dios nos bendiga esta noche. Señor, te agradecemos esta hermosa noche por la vida que nos das. Gracias porque has proveído para nosotros el pan espiritual durante esta semana que ya casi concluye mañana. Has sido fiel a través de todas las edades, nos queda más que claro. Ahora pedimos que sigas siendo fiel con nosotros, Señor. Suplicamos ante tu presencia, tu fidelidad, pero sobre todo suplicamos que nos ayudes a ser fiel nosotros hacia ti, para que tu pacto pueda brillar en nosotros y las personas entiendan y vean que somos un pueblo especial. Ayúdanos a testificar con nuestra vida, Padre, que tú sigues siendo nuestro Dios y que nosotros seguimos siendo tu pueblo. Gracias por esta noche, llévanos a casa en paz. En Jesús te lo suplicamos. Amén.